A continuación les voy a presentar algunos de los temas de investigación que estoy trabajando, por si alguien estuviera interesado. El siguiente, por favor. Como ustedes saben, no tengo apuntador. Les voy a pedir que por favor ustedes se fijen en las imágenes y traten de unir un poco lo que yo estoy hablando con lo que ven. Entonces, nuestro país tiene una serie de batolitos. Algunos de ellos, los más bonitos, los más grandes, los más estudiados, están distribuidos en el margen continental pacífico. Ahí los ven de color verde sobre todo, y también cuenta con una serie de plutones intracontinentales. Todos ellos, tanto los del margen como los intracontinentales, son de una edad que van del Cretácico superior al Eoceno. Entonces, este magmatismo o estos plutones se formaron por la influencia de la placa de Farallón por debajo de Norteamérica, ¿no? Entonces, se desarrollaron dos etapas de esta geodinámica de subducción. La primera cuenta con un ángulo de subducción inclinada, que son los dibujitos que están viendo ustedes abajo en azulito. Y en esa etapa el magmatismo se desarrolla cerca de la trinchera, ¿no? A distancias de aproximadamente 200 kilómetros. Ustedes pueden ver en la figura que dice A, donde se ve la edad versus la distancia de la paleotrinchera, que el magmatismo de 100 millones de años pues se grafica en el eje X a los 200 kilómetros, ¿no? Posteriormente hubo un cambio en el régimen de la subducción por motivos que no voy a explicar porque son un poco largos, me tomaría mucho tiempo, en donde el ángulo cambió a un ángulo bajo y se desarrolló una dinámica de subducción plana o de bajo ángulo. Entonces sería el modelo número 2. Y en esta etapa la placa se introduce muy hacia adentro del continente de manera paralela a la placa continental. Y entonces lo que produce esta geodinámica es una migración del magmatismo hacia distancias muy alejadas de la trinchera que alcanzan hasta los 1000 kilómetros, como pueden ver de nuevo en la figura A. Ahí por, digamos, a los 60 millones de años, ya el magmatismo va en 400, en 600, y ya como a los 40 y tantos, 33 millones de años, alcanza una distancia respecto a la paleotrinchera de hasta 1000 kilómetros. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Qué cosa estudio yo específicamente? Bueno, pues yo en la mesa central, que principalmente, bueno, el estado de San Luis Potosí está ubicado en esta provincia geológica. Bueno, pues yo estudio el magmatismo intracontinental, los plutones que se encuentran al este de la mesa central, ¿no? También recientemente estoy ahorita estudiando los que se encuentran al norte de la mesa central. Entonces, digamos que estoy estudiando el magmatismo que está asociado a esta geodinámica de subducción plana que tuvo la placa de Farallón durante el Cretácico superior y Eoceno. Entonces, los plutones que estudio, que están en el este de la mesa central, se localizan, aquí ven el mapa geológico, en la Sierra de 14, en los poblados del Milagro, en La Pólvora, en Guadalcázar, en Cerro San Pedro y en Palo Verde, ¿no? Entonces, a grosso modo, esos son nuestros bebés, son plutones a los que les analizamos y tratamos de hacerles todo tipo de estudios para contribuir en el contexto, conocer más acerca de su formación, ¿no? Porque como son plutones chiquitos, por lo general, pues la gente no los ve muy atractivos, y entonces los más estudiados son los de la costa. Pero estos de acá, la verdad es que resultan bastante interesantes. Siguiente, por favor.
Entonces, aquí, bueno, esto es parte del trabajo que hacemos. Hacemos estudios de petrografía y de clasificación de rocas. Siguiente, por favor. También hacemos geocronología de uranio plomo en zircones. Siguiente, por favor. Bueno, esas serían algunas de las técnicas que ustedes podrían venir y desarrollar, pero yo quise centrar esta plática en los porqués y en qué implica, ¿no? Entonces, la primera parte ya les doy una introducción de lo que genera este magmatismo plutónico e intracontinental, y aquí les doy una serie de resultados y cosas que hemos encontrado novedosas. Por ejemplo, en la figura que dice A, de la derecha, vemos la figura también nombrada en otra diapositiva como A, que es la figura que nos muestra la migración del magmatismo hacia el interior del continente. Entonces, ahí hay unos símbolos en color verde que simboliza el Cretácico, y pues vemos que yo les dije que en los batolitos de la costa del Cretácico, los más antiguos, los de 100 millones de años, pues estaban cerca de la costa, de acuerdo al modelo clásico de migración, ¿no? Por subducción plana. Pero resulta que a los 100 millones de años, 90, 80, ya los teníamos también al interior del continente. Entonces, como que ahí no estamos teniendo una migración como la que nos han planteado en los modelos. Este modelo es de Damon, es de los 90, ya es un poquito viejito. Y pues bueno, mi investigación se trata de actualizar este modelo, ¿no? Entonces también encontramos ahí hay unos símbolos como anaranjados en la parte de como de 60 millones de años. Ahí encontramos que el magmatismo del Paleoceno es muy escaso. Realmente ahí podríamos decir que a pesar de que teníamos una subducción plana, pues ahí como que casi no migró porque casi no hubo magmatismo. Entonces ese es otro de los puntos que como que no está siendo muy consistente con el modelo clásico de migración magmática. Finalmente, todos los demás colores más tenues, amarillos, rosados, representan pues porciones del magmatismo que son los que están más alejados de la zona de trinchera, de la paleotrinchera, porque esa paleotrinchera ya no está activa ahorita. Pues en realidad todo ese magmatismo no ocurre durante la subducción plana, ocurre después de la subducción plana. Entonces, mi investigación central se trata de dar una explicación a través de, usando diferentes técnicas de geocronología y geoquímica, geobarómetros, etcétera, de formular un modelo integral que nos explique por qué de esta distribución espaciotemporal en este arco magmático que no está siendo dominada, como nos han dicho, como los modelos iniciales fueron planteados, directamente por el proceso de subducción plana. Entonces, esa es una investigación, está bien buena. Yo me emociono de que a veces uno encuentra fallos en los modelos, no porque esas investigaciones hayan sido malas o que se hayan equivocado, no, sino porque de eso se trata la ciencia, avanzas todo el tiempo, y todo esto, la geología es autocorregible, y cada vez la disposición de datos pues nos ayuda a refinar más estos detalles de la investigación. Entonces, esto sería uno de los temas centrales. No lo estoy explicando a fondo, me tardaría yo bastante, y yo más bien los quiero motivar con, digamos, el gran panorama de los estudios que yo estoy realizando. Entonces, siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar de los estudios del manto de México. Este es un tema muy bonito, forma parte de mi especialización que hice como parte de mi doctorado. Ese doctorado lo hice aquí en la porción oeste de la placa,
en el RIF Tepic-Zacualco, y posteriormente ahora ya apliqué esta técnica en el campo volcánico de los Tuxtlas. Y bueno, el campo volcánico de los Tuxtlas es una cosa seria. Es súper extensa su geodinámica, el tipo de rocas que lo conforman es alucinante, hay magmatismo alcalino súper diverso, están ahí las rocas magnésicas de más alto contenido de magnesio reportadas en México. Y bueno, la variedad es impresionante. Tenemos picritas, basanitas, basaltos alcalinos, hawaiitas, rocas de transición dentro de lo que se puede agrupar como rocas alcalinas, y también tenemos basaltos y andesitas basálticas dentro del grupo de las rocas calcialcalinas. Es un lugar en donde convergen, como en muchos lugares de la faja volcánica transmexicana, magmatismo calcialcalino típico de arco magmático, y también magmatismo alcalino, que es más bien típico de las islas oceánicas como las de Hawái. Entonces, igual no me voy a clavar en los detalles, me tardaría yo mucho, y los Tuxtlas son súper intensos. Entonces, la localización, el campo volcánico de los Tuxtlas se encuentra en el estado de Veracruz. Es un campo aislado, ahí ven el recuadrito rojo, entre la faja volcánica transmexicana y el arco volcánico centroamericano. Se encuentra bajo la influencia de la subducción de la placa de Cocos por debajo de Norteamérica, ¿no? Que es esta zona es nuestra zona de arco activo. Entonces, en la imagen siguiente, en la B, ustedes pueden ahí ver un mapa geológico que lo elaboré con base en la bibliografía, porque yo en el sentido estricto no me dedico a las secuencias volcánicas, pero bueno, ahí vemos las principales estructuras, que son conos cineríticos y volcanes más grandes, como los que están ahí al oeste, ¿no? Martil-Pajapan, Santa Marta, Yohualtajapan, ¿no? Y bueno, y en el centro tienen ustedes ahí la típica laguna de Catemaco, que es donde hacen hechizos y se hace uno limpias y ocurren ahí, parece cosas mágicas, no sé. Es un lugar turístico. Entonces, la siguiente, por favor. A continuación, bueno, estas son imágenes de microfotografías y se las quise mostrar para que ustedes vean que uno de los minerales que predomina así, pero a gritos, es el olivino. Las rocas de los Tuxtlas, la verdad es que tienen unos olivinos súper bonitos, los más bonitos que yo he visto, y pues creo que sí he visto varios. Entonces, les quiero hablar específicamente de este mineral y de las implicaciones que tiene en una investigación clavarse en los detalles, ¿no? Entonces, mis estudios siempre toman en cuenta los contextos geológicos generales, la dinámica de la subducción y también parte de las reconstrucciones paleogeográficas. Pero también me gusta ir mucho pues al detalle de los análisis y bueno, entonces en ese sentido pueden ser un poco extensos. Entonces, les voy a hablar de cómo se aplica este mineralito a los modelos petrogenéticos. Siguiente, por favor. No sale, ¿verdad, Sonia? No, perdón, la anterior. Sí, ya salió. Eso. Bueno, entonces el olivino se puede usar como un trazador de litologías del manto. La técnica del análisis de olivinos, de la química de olivinos, surge en Hawái, que vemos ahí el modelito en la figura A. Si vamos hacia abajo de la figura, nosotros sabemos que en Hawái hay una pluma del manto que está produciendo la fusión de antiguas placas que están ahí en el cementerio de las placas dentro del manto, ¿no? Entonces, estas placas están siendo fundidas porque hay una anomalía térmica y estos fundidos reaccionan con el manto peridotítico. Nosotros sabemos que el manto de la Tierra, para
fines teóricos, es una gran peridotita. Entonces, esta placa, los fundidos de esta placa adicionan sílice al manto peridotítico, lo que produce una reacción metasomática que hace que se disuelva el olivino y entonces se forma la siguiente fase mineral que nosotros sabemos que cristaliza, que es el piroxeno. Y entonces tenemos la formación de una litología secundaria por metasomatismo, que es una piroxenita. Más arribita, ahí cuando los tonos ya son más amarillitos, esta piroxenita que se nos formó, pues los fundidos ascienden a través de la corteza y arriba, ahí en el volcán donde dice Colaú, pues los olivinos que cristalizarán a partir de esos fundidos tendrán un alto contenido de níquel. Mientras tanto, en volcanes, por ejemplo, como Loi, que lo tenemos ahí al ladito, pues proviene de fundidos que solamente, cuya fuente es el manto peridotítico. Entonces, si el fundido se me formó en una litología peridotítica, el olivino que cristalizará a partir de ese fundido tendrá bajo contenido de níquel. Entonces, este escenario se ha trasladado en estudios, bueno, ya no tan recientes, cuando yo hacía mi doctorado, esto era la moda. Ahora todavía se siguen usando, pero se traslada este escenario a las zonas de subducción, que es la parte B de la figura. Entonces, vamos ahí al final de la placa, donde dice clojita, y pues ahí ocurre de manera análoga lo que ocurre en Hawái. La placa agrega sílice a la cuña del manto, ocurre una reacción entre estos fundidos ricos en sílice y el manto peridotítico, nos forman una piroxenita, y entonces el magma que proviene de esta piroxenita, que fue contaminada o metasomatizada por los componentes de la subducción, asciende y los olivinos que cristalizan de este fundido van a ser altos en níquel. Y por otro lado, vamos a tener también fundidos que a lo mejor nada más se formaron ahí en una extensión por descompresión y nada más están muestreando la parte peridotítica de la cuña del manto. Entonces, estos olivinos van a tener bajo níquel, ¿no? Entonces, este es el modelo que yo hice para el RIP de Pixacualco, pero aplica totalmente casi igual para el campo volcánico de los Tuxtlas. Entonces, esta es la teoría muy simplificada. La verdad es que implica muchas cosas de coeficientes de partición y química un poco, geoquímica avanzada, para entender todos esos procesos, ¿no? Vemos reacciones, diagramas de presión, temperatura. Entonces, la teoría atrás de esto, que parece, que ahorita se los pongo así de manera simple, la verdad es que es muy sólida y muy fuerte, pero sobre todo es muy bonita. Siguiente, por favor. Entonces, aquí rápidamente les muestro, estos son los diagramas de discriminación litológica para litologías del manto que se realizan, ¿no? Entonces, en el eje X lo que se hace es graficar el contenido de magnesio de los olivinos en términos de forsterita. Eso también lo aprenderíamos o lo aprenderían conmigo, versus lo que se mide en los cristales de olivino, que son contenidos de níquel y de calcio, ¿no? Y entonces así vamos viendo cuáles olivinos tienen alto calcio, cuáles tienen bajo calcio, perdón, níquel, ¿no? Bueno, también el calcio, pero si tienen alto níquel, bajo níquel, o si tienen intermedios. Bueno, la verdad es que estos modelos se han vuelto muy sofisticados. Se están volviendo muy sofisticados cada vez, y entonces abajo tenemos los contenidos de calcio, y los Tuxtlas tuvieron una cosa muy bonita, que era que contenían olivinos magmáticos con contenidos muy bajos de calcio, y entonces pudimos utilizar un geigrómetro, ¿no? A partir de del uso de los geigrómetros nosotros podemos
calcular los contenidos de agua en la cuña del manto, los cuales son los que inducen la fusión. La siguiente, por favor. Entonces, ya vamos a terminar. Aquí vemos a la izquierda unos diagramas muy locochones, son los diagramas de equilibrio entre cristales y líquidos, y nosotros lo que hacemos es analizar qué cristales de olivino de los que medimos están en equilibrio con la roca que fueron contenidos, ¿no? Entonces, en algunos casos tenemos olivinos que sí están en equilibrio con su roca huésped, pero en los casos que no, hay que hacer toda una metodología estadística para escoger qué composición de olivino me es más significativa y entonces hacer con ese olivino, con esa composición, una regresión, como la de la figura abajo, la que dice A, una regresión lineal sencilla para descubrir qué composición primaria tenía el líquido donde se formó ese primer cristal que cristalizó en un fundido primario, prístino. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Van a decir, ay, pues sí, qué bonito, ¿no? O sea, bueno, pues con estas composiciones prístinas, tanto del olivino como del líquido, ¿no? Que hicimos a partir de nuestra reconstrucción de magma, nosotros podemos calcular temperaturas de fusión. Entonces, saber la temperatura a la cual se forma un magma es algo muy importante para estudios de modelado como pues petrológico, ¿no? Entonces, y bueno, también estos olivinos son los que usamos para estimar, junto con los contenidos bajos de calcio, el contenido de agua. Entonces, estas herramientas, junto con los elementos mayores y los elementos traza, que nos ayudan a saber qué procesos magmáticos formaron estos magmas, nos son una herramienta muy útil que nos ayuda finalmente a generar un modelo petrogenético integral en donde podemos saber condiciones de presión, temperatura, contenidos de agua, grado de fusión, qué otras fases están involucradas en la fusión, por ejemplo, granate, y qué tipo de roca del manto fue la que se fundió para generar ese magma, ¿no? Entonces podemos saber el tipo de roca que se está fundiendo en el manto. Entonces eso pues es algo así de muy alto alcance, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, aquí, bueno, este es un cartoon de los modelitos petrogenéticos que hacemos. Están luego muy complicados, ahí parecen figuras muy inocentes, pero tienen mucho rigor. Siguiente y última, por favor. Y siguiente. Ajá, gracias. Entonces, de los temas específicos de maestría que podrían realizar conmigo, y por supuesto que si ustedes tienen una idea asociada a lo que yo hago, también es bienvenida. Pues para los plutones del Cretácico Superior y Eoceno, si ustedes fueron movidos por este tema, pueden realizar conmigo geoquímica y petrogénesis de estos plutones. También pueden hacer estudios de exhumación, estudios corticales usando isótopos de hafnio en circones y también estudios de petrogénesis usando geoquímica en circones y apatitos. Entonces, yo también me meto mucho a las reconstrucciones paleogeográficas y de hecho ahorita recientemente estoy analizando circones de procedencia, ¿no? Entonces, de estos circones detríticos y de esas personas que hacen modelos paleogeográficos muy locochones, pues es un tema que yo no hago directamente, pero me gusta mucho y ahora pues también ando viendo qué hago ahí. Entonces, si hay otro curioso, pues bienvenido. Y bueno, en los Tuxtlas me gustaría, tengo ahí dos ideas centrales. La primera es determinar las condiciones de superhidratación de la cuña del manto, porque resulta que esos olivinos de bajo calcio, parece ser que los Tuxtlas podría ser uno de los 3 lugares en el mundo que cuenten con unas condiciones de superhidratación, ¿no? Del manto. Entonces vamos a averiguar si cumple y averiguar eso o si no,
pues requiere es un estudio sobre todo de petrología experimental. Y bueno, también otro tema que estoy tratando de hacer en los Tuxtlas es el estudio textural y composicional de los olivinos y modelado de las cámaras magmáticas o moshes o cámaras intermedias usando inteligencia artificial. Y pues hay un montón de ideas, yo tengo muchos datos, yo siempre he trabajado con una cantidad bestial de datos para los estándares de México, ¿verdad? Porque para los estándares internacionales pues, son poquitos. Pero bueno, entonces a veces tengo más datos y que, pues que no les doy tanta salida, pues porque uno no es un robot, ¿no? Es un humano y pues bueno, voy paso a paso, pero dispongo de mucha información y si alguien quiere venir y siguiente, por favor, y última, y la despedida, vengan a hacer una maestría y de preferencia conmigo, ¿no es cierto? No, también los otros temas son muy interesantes. Y pues por mi parte sería todo. Gracias. Sonia, muchas gracias. Sí.